Buenas noches, queridos amigos, o buenas tardes, noches, de acuerdo a la ocupación de cada uno. Nuevamente estamos en Vivencias, otra noche más, otra experiencia más, otra vivencia más, y muy agradecida de que me acompañen, que me hagan los comentarios que me hacen por Facebook o por mensajes de celular. De que les gusta, y bueno, esa es la idea, de que sea un medio de comunicación agradable y honesto, sobre todo, ¿no? Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, hoy hemos vuelto, el programa pasado hemos estado en el mundo del yoga, pero hoy hemos vuelto al tema OVNI, y está con nosotros hoy para hablar Alberto Brunetti. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Adriana. Muchas gracias por tenerme en tu espacio, ¿no? Por favor, un placer, un placer. Yo aprendo mucho con ustedes, a pesar de que, bueno, gracias a Dios que viví al lado de un investigador 30 años, pero cada investigador es un mundo diferente, así que con cada uno de ustedes aprendo muchísimo. Bueno, Alberto Brunetti, que vive en Mercedes, toda su vida ha estado en Mercedes, hermoso lugar de la provincia de Buenos Aires. Yo he estado un día, pero de pasada, no he tenido la posibilidad de conocerlo mucho. Pero bueno, espero que dentro de poquito nos dejen salir con más libertad para ir a recorrer un poco el país. Bueno, Alberto, sos un investigador OVNI de muchísimos años. Entonces queremos un poco que me cuentes y que le cuentes a la gente cuándo fue que tomó interés en ti el tema OVNI. Bueno, esto empezó estando en la escuela primaria, porque en aquella época, a diferencia de lo que es hoy, bueno, al no haber internet y todo ese tipo de cosas, teníamos solo la televisión, que con 4 canales nada más, en blanco y negro. El interés de los chicos generalmente en la parte científica estaba en la química, en la paleontología. Yo leía mucho de ese tipo de cosas, ¿no? Y era muy afecto a las lecturas también de Julio Verne, pero no me había metido todavía en el tema no, era un tema que no lo tenía dentro de mi espacio, digamos. Y resulta que debe ser el año 77 más o menos, yo estaba en 6º grado, había una maestra, nosotros estábamos en el colegio San Patricio de acá de Mercedes, que daba una enseñanza muy avanzada para la época, porque nos hacía juntar recortes periodísticos que nos interesaran, y 1 hora semanal, un día a la semana teníamos, cada uno llevaba su recorte y discutíamos, lo leíamos y charlábamos sobre el tema que tratara, el tema de interés, ¿no es cierto? Entre esos recortes aparece el tema OVNI con unos amigos, unos compañeros de colegio. Llevan el tema OVNI, pero lo hacen un poco mejor que lo que hacíamos habitualmente con el tema de los artículos, porque ellos piden dar una clase especial que se llamaba en aquella época, con láminas y todo, y bueno, nos dan una charla sobre el tema OVNI. Para mí fue una cosa que me atrapó enseguida, pero era algo que yo no tenía dentro de mi entorno, de lo que yo leía, ¿no? Y bueno, me apasionó, y ellos traían la revista Cuarta Dimensión en esa época, y empecé a comprar la revista de aquella época, a mirar, a leer un poco, y después enseguida vino la oleada del año 78, que por supuesto me junté cuánto recorte había, pero todavía no estaba investigando, sino simplemente juntaba recortes, leía. Y esto fue así hasta prácticamente todo mi secundario, ¿no? Que ahí ya empecé a hacer algún trabajo de recopilación, de catalogación, a pesar de que no estaban depurados, un poco de catalogación y estadística. Es así que van pasando los años
Y yo me sigo dedicando a este tema. Sí, primero al principio me gustaba un poco el tema, a raíz de la cuarta dimensión salté a los libros de Däniken, en aquella faceta pero después vi que dejó de interesarme porque era algo que estaba muy lejano a lo que yo podía abarcar, y empecé a sentarme más en el tema de los casos, y aparte es como que no me cerraba la conexión entre eso y el tema OVNI, no me cerraba de alguna manera. Y no me cerraba también el tema de la hipótesis extraterrestre, no me cerraba tampoco. Y empecé a dedicarme a lo que es la descriptiva del fenómeno, y empecé a entender que más allá de la hipótesis, era más interesante hacer una buena descriptiva del tema. En eso estaba cuando en el año 88, por ahí estaba escuchando una radio local y había un investigador que estaba de paso por Mercedes y quería dar una charla. Bueno, me acerco a la radio porque yo estaba en esa época en una comisión de la biblioteca de acá de Mercedes, porque no tenía espacio donde darlo. Yo, bueno, creo que podría ser un buen espacio que se haga en la biblioteca. El investigador era Carlos Ferguson. Así nos conocimos con Carlos Ferguson de ese día. No se pudo dar la charla, pero sí, de ahí empezó la amistad con Carlos, hace el año 88. Al poco tiempo hacen un congreso, el primer congreso que hacen en Mar del Plata, me invitan, no puedo ir, pero ya en el segundo congreso, en el año 91, sí, ya voy, junto con otra persona de acá de Mercedes. Todavía no teníamos el grupo totalmente bien conformado, éramos 2 o 3 personas que estábamos trabajando juntas, porque más o menos nos interesaba el tema, y en ese congreso del año 91 se funda la Red Argentina de Omniología, la RAO, la primera etapa. Bueno, por supuesto vinimos con un ímpetu bárbaro y buscamos la manera de juntar más gente que estuviera en el tema, y se conformó el primer grupo investigador de Mercedes, que fue el GIFAD, el Grupo Investigador de Fenómenos Aeroespaciales Desconocidos. Ahí empezó y bueno, el GIFAD trabajó, del cual después fui presidente, y estuvo trabajando prácticamente hasta mitad de los 2000. Pues bueno, ahora, si bien no existe más, con los amigos del GIFAD seguimos con una amistad grande, que nos juntamos todos los años, siempre nos reunimos, pero bueno, el grupo ya no existe, pero fue el primer grupo investigador que tuvo Mercedes en cuanto al tema OVNI. Y como grupo, y aprovechando la posibilidad que nos daba la RAO, intentamos hacer un estudio prioritariamente zonal, es decir, investigar los casos que estaban en nuestro entorno, en vez de ir a buscar los casos en distintos lugares del país. Tratar de ser lo más exhaustivo posible, hacer una recopilación histórica de lo que había pasado y ir investigando cómo se movía el fenómeno en el partido de Mercedes, que tiene 105.000 hectáreas, de los cuales la mayoría es rural, ¿no? Y de ahí, bueno, ya entré, digamos, en el año 91, en aquel congreso. Me acuerdo que tengo una linda anécdota, porque había días previos había habido un temporal grandísimo en Mar del Plata, y que se habían cortado la luz, había problemas de iluminación. Bueno, hasta el día anterior al congreso, no sé, unas horas antes, no se sabía si el congreso se iba a poder hacer o no. Entonces, yo llego y la primera vez que iba a hablar en público, ¿no? Porque no, si bien te había llevado un trabajo de investigación, nunca lo había hecho. Y, por supuesto, el único investigador que conocía era a Ferguson, ¿no? Y había conocido una vez que había venido a dar una charla a Mercedes a Burgos en su momento, del cual después me desencanté un poco, pero bueno, no eso también a otro costal esto. Pero llego ahí al congreso, bueno, y estaba la presentación del congreso y había otro investigador que iba a hacer la apertura después de Ferguson, y después seguía yo en el orden de sorteo. Resulta que el otro investigador, que era Rubén Romano, no llega por un problema de transporte, y me toca prácticamente abrir el congreso con nervios por ser la primera vez que exponía ante el público. Y bueno, aparte yo leía, si bien no los conocía ni de cara, pero sí los había conocido por haberlos leído en la cuarta dimensión, a la mayoría de los que estaban. Estaba el capitán Pericé, Juan Carlos Espadafora, estaba Mario Bracamonte, estaba Luis Pacheco, toda esa gente que yo la había leído en la revista,
y no los conocía, y los habían presentado un ratito antes, yo tenía que hablar ante ellos, la verdad con mucho nervio, pero después, bueno, me distendí enseguida y tuve muchas preguntas, la verdad que se puede decir que gracias a la invitación de Ferguson entré por la puerta grande al mundillo zoológico, digamos, y de ahí no me retiré más. Claro, ¿cuál fue el caso así que te tocó más, te llegó más, te gustó más de la zona que vos que investigaste, de allí de Mercedes? Hay muchos casos, sí, hay muchos casos buenos, pero hay uno en especial que es un avistaje con humanoides que ocurrió acá no muy lejos de la planta urbana, en lo que se llama el cuartel 15 de Mercedes, que se llama, nosotros lo hemos denominado el caso Siri de Badano, porque la testigo ya fallecida, una señora María Ofelia Siri, era viuda de Badano, ¿no? Y ese caso está en permanente investigación, porque cuando lo conocimos ya la testigo había fallecido, entonces fue reconstruirla mediante indicios, mediante noticias, buscar la parte periodística, buscar a las personas que podrían estar vivas, que podrían haber hablado del caso, hablar con familiares. Es una tarea bastante exhaustiva que se hizo y todavía sigue, porque siempre por ahí quedan algunas cosas que por ahí. Ese fue para mí el caso más apasionante de acá. Después tenemos otros, que hay casos incluso de quemaduras en testigos. En Mercedes tenemos de todo tipo de casos, de sobrevuelos a vehículos. Acá hay un montón de cosas. Lo que pasa es que no hemos hecho, quizás están tan poco desconocidos por la parte mediática nacional, porque generalmente lo hemos difundido a través de la RAO nada más, y no hemos hecho, salvo en los periódicos locales, no hemos hecho muchas incursiones en medios grandes o medios nacionales como para que esto, sobre todo para preservar digamos, la intimidad de los testigos, porque muchas veces cuando uno difunde esto enseguida le viene una invasión mediática que a veces el testigo no necesita. Yo a veces prefiero algunos casos que no hemos dado nombre y apellido porque las personas no lo quieren hacer. Entonces prefiero que me llamen mentiroso a mí antes que le llamen mentiroso al testigo, ¿no? No, además que los medios, la mayoría, no digamos el medio independiente, ¿no? Hablemos de los medios en general, no son muy de fiar y lo que les interesa es hacer a veces la prensa amarilla y por lo tanto no les interesa el resguardo del testigo. Claro, porque sí, el medio necesita vender, o sea, la necesidad del medio, y más sobre todo ahora que están compitiendo con Internet, es la necesidad de vender. Años atrás, bueno, los diarios tenían preponderancia, pero hoy los diarios con el tema de Internet tienen mucha competencia. Entonces necesitan una primicia, los canales lo mismo, y aparte hoy los medios generalmente responden a grandes grupos que antes eran más independientes en general. Sí, es verdad. Bueno, contame un poco esta experiencia que tuviste en la primera etapa de la RAO. Bueno, para mí fue grandioso porque aparte de comunicarnos trimestralmente, porque había un boletín trimestral que era escrito a máquina, porque esto hay que señalarlo, desde el año 91 hasta el 2007 prácticamente, se hicieron boletines trimestrales que llegaban en tiempo y forma por correo a máquina y los tipeaba Carlos Ferguson. Yo creo que hay que hacerle un monumento a Ferguson porque recopilar datos que venían de todos lados, resumirlos, agruparlos, era una tarea titánica y con una máquina de escribir porque no era con computadora y con fotocopiado, como la gran mayoría de la vieja ufología argentina está escrita en papeles fotocopiados. Yo creo que hay que rescatar esa parte de la ufología que hoy no está en Internet y muchos jóvenes desconocen y creen que empezó desde el 2000 en adelante la ufología, o más tarde, ¿no? Yo le hice una entrevista a Johanan Díaz, el investigador mexicano, y él hacía hincapié en esto también en la gente joven. Dice, la gente joven piensa que la omnilogía nació hace 2 años.
Y si por eso hay que recuperar todo el trabajo titánico, como decías vos, de los investigadores mucho mayores que antes se guiaban por la máquina de escribir y por el correo, así se comunicaban. O sea, realmente un trabajo increíble, ¿no?, el que hacían. Claro, igual la falla también, esto falla es un problema también nuestro, de nuestra generación y un poquito más arriba nuestro, que no hizo docencia, que hubo una falencia en eso, por eso hoy también con yo creo que hay gente muy bien intencionada, pero por ahí falta de historia, falta de conocimiento. Yo no creo que todo el mundo sea malintencionado. Yo creo que por ahí le faltan conocimientos, pero a veces lo que sí habría que cuestionarle es que no buscan conseguirlos. Es verdad. Es verdad. A veces se lo hemos resaltado a alguno y se enojan y nos han tildado de Sí. todo, ¿no? El tema que, bueno, de tu edad, que sos mucho más joven que yo, y yo fuimos de alguna manera gente de biblioteca. Sí, yo tengo 55 y me crié también en biblioteca. Soy mucho mayor que vos, no te preocupes. Y mi paso por la universidad también fue en fotocopias, porque tampoco uno podía descargarse un libro por internet, en esa época no, apenas internet también era recién incipiente, no es como ahora que uno busca un libro, quizá lo encuentra, o lo que yo a veces hablo con mis amigos, que somos muy, también aparte nos gusta mucho la música, antes había que conseguir el disco, buscarlo. Hoy uno busca hasta la versión que quiere de un tema y lo encuentra en internet. Es así. Y con los libros pasa exactamente lo mismo. Y antes para conseguir un libro a veces había que hasta irse a otro país para conseguirlo. Hoy uno lo baja en el escritorio. Sí. Sí, ahora para todos es más fácil, pero esta facilidad que se les presenta hoy tampoco tiene que ser un medio como para, Fabi usaba una palabra que era para achancharse. O sea, claro, por eso yo, volviendo a lo de la RAO. Tiene que salir a investigar, no puede investigar por intermedio lo que sale en internet. Y leer los libros de los grandes estudiosos, de los estudiosos históricos. Hay que volver a releerlos otra vez a veces, porque hay que ubicarse en la época en que fueron escritos y con el acceso a la información que tenían, porque quizás con el poco acceso que tenían a la información hay cosas que fueron totalmente de avanzada en su época, y hoy a veces algunos dicen que parecen que porque son antiguas, cosas antiguas ya son ya están superadas. No todo, creo que no todo. Yo soy un gran seguidor de Aimé Michel y creo que es un injustamente olvidado en la ufología mundial. No es que esté olvidado, pero es como que lo han dejado a un costado, como que eso fue superado y está muy lejos de haberlo sido. Creo que no se siguieron investigando esas cosas, nada más. Y con respecto a volviendo a la RAO, estos boletines hacían que nosotros viéramos lo que pasaba en otros lugares del país, teníamos un panorama de qué estaba haciendo cada uno. Y además, cada 2 años, la RAO hacía los congresos, los encuentros de la RAO en el Mar del Plata, donde nos encontrábamos y veíamos un montón de trabajo de excelentísima calidad, ¿no es cierto? Y a veces surgían proyectos de investigación entre investigadores. En esa época no había WhatsApp, no había esto, pero surgían de esa manera y se han gestado proyectos conjuntos. No se llegó a hacer el gran proyecto conjunto que se creía que iba a poder pasar, justamente por los egos, porque había gente que no se amoldó al trabajo conjunto. Esa fue la realidad, por eso cayó, en su momento fue la RAO, cumplió su ciclo en su momento, cuando viene todo el auge de los boletines de internet y todo, bueno, prácticamente RAO quedó desfasada por la parte comunicativa. Pero además también fue como, quedó a un costado también y se terminó dando de baja en su momento, porque la idea que iba más allá de la comunicación, de lo que era unificar criterios y todo, no pudo darse por este tema de los egos, y entonces eso es lo que prácticamente hizo que la RAO cesara, más que el tema comunicacional.
Bueno, pero qué bueno que vuelve a resurgir, ¿no? Que vuelve a resurgir con toda esta posibilidad y facilidad que da Internet. La comunicación es mucho más directa. Yo digo, a mí me cuesta un poco el tema tecnológico, pero digamos que nos da la posibilidad de comunicarnos. Es decir, yo hoy no podría estar hablando contigo si no hubiera sido por ir yo de viaje hasta Mercedes o tú estar acá en Buenos Aires. O sea, nos da esta posibilidad de la comunicación y creo que a una institución como la RAO en este momento le va a facilitar mucho las cosas. Y sí, tenés razón, el problema que hay siempre es el ego humano, ¿no? Mientras se bajen los decibeles y las personas realmente trabajen en grupo, tenemos que alguna vez en la vida aprender a trabajar en grupo, por Dios. Nadie tiene la verdad, todos tenemos pequeñas verdades y creo que sí, en la comunicación podemos llegar al entendimiento de una gran verdad. Y además la posibilidad de poder investigar grandes casos. O sea, no tenemos que estar todos de acuerdo, simplemente estar abiertos a comunicarnos con el otro. Y eso yo creo que la RAO, como cualquier otra institución, en este momento son muy necesarias para... Bueno, para el momento que estamos viviendo, que está viviendo la omnilogía, ¿no? ¿Qué es lo que te parece a ti? Sí, quiero decir algo también previamente a esta respuesta, porque hay gente que he visto que escribieron en redes sociales, estoy seguro que un poco para mí, un poco para algunos de los que estamos apareciendo ahora, que estuvimos como desaparecidos durante un montón de tiempo, ¿no? Y que no estuvimos, que nos habíamos alejado, que no estábamos en el tema y ahora reaparecemos de golpe. No, nunca nos alejamos del tema. Yo voy a aclarar esto porque ya lo he dicho alguna vez. Cuando cesó RAO, me han convocado para otras entidades y no he aceptado, porque yo le dije, solamente voy a participar de algo, de alguna iniciativa superadora a lo que hizo RAO. Mientras se vuelva para atrás, por más buena intencionada que sea la entidad, yo no iba a participar, y así lo hice. Y fue así que en el año 2011, cuando surge el tema de la comisión oficial, Carlos Ferguson se comunica con el Cóndor, los primeros, ante las primeras noticias, y es así que lo convocan a una reunión, ¿no es cierto?, para informarse y para charlar un poco, y bueno, él lo toman como el primer asesor civil, ad honorem, por supuesto, para la comisión oficial. Y él propone un esquema de trabajo que podía aportar, pero para eso necesitaba el auxilio de más civiles, entre los cuales me incluye su nómina, la nómina que él sugiere. Y bueno, es así que nos fueron llamando hasta que me llaman a mí, y gracias a eso me toman y me hacen una entrevista bastante larga en su momento, y por eso estuve como primer asesor. Seguimos en la comisión hasta que aparece el personaje que hoy dirige el actual organismo, porque ya le cambió de nombre, ya no es la primera comisión, que prácticamente disgrega el trabajo conjunto que se estaba haciendo entre civiles y gente de la Fuerza Aérea, que si bien no hubo informes anuales, se estaba trabajando muchísimo, se estaba organizando mucho. Fue la verdad una etapa de intensa colaboración, que lástima que no hubo, la Fuerza no hizo informes anuales, pero no correspondía tampoco a los civiles hacerlo, ¿no? Pero trabajamos de igual a igual, con un absoluto respeto, cosa que no ocurre con este personaje, ¿no? Bueno, eso es lo que... De ahí yo me reintegro, digamos, a la faz pública con la comisión pero sí, siempre seguimos en contacto con algunos investigadores y haciendo trabajos individuales, aunque no era mediático, pero el trabajo seguía y continuó. Después hasta el año 2015 más o menos estuvimos yendo a reuniones. Cuando aparece este personaje, vimos la óptica que tomaban, dejamos de ir a las reuniones. Y como no íbamos a las reuniones, llegó un momento que mediante un artilugio en el año 2000, fines del 2018, logra desplazarnos, ¿no?
este personaje logra desplazarnos y al poco tiempo conforma otro nuevo organismo que el que está ahora, que es el centro ya directamente orientado a la identificación ya aeroespacial, pero caso curioso, un organismo de identificación aeroespacial que debería trabajar un montón de fenómenos aeroespaciales solamente hace informes de explicación de casos OVNI, ¿no? ¿Y qué pasa con los sobrevuelos de avionetas, etcétera, etcétera, que no aparecen en los informes, ¿no? Es curioso, ¿no? Además de no hacer, de no trabajar con testigos, todo por eso. Entonces en esto estuvimos prácticamente con Ferguson, que somos los dos que estamos hablando denunciando estas cosas permanentemente. Estuvimos 2 años callados la boca después del desplazamiento, no dijimos absolutamente nada, esperando a ver si la conducción cambiaba o algo por el estilo. Como no ocurrió, bueno, nosotros empezamos a hablar, pero no es por despecho, como algunos dicen, sino no lo hicimos por una cuestión de respeto a la Fuerza Aérea, que creemos que ahí, más allá de... No es imputable a la Fuerza Aérea las actitudes de este personaje, ¿no? Obviamente que son responsables porque lo mantienen ahí, pero creo que el problema es de esta persona y no que la Fuerza Aérea esté trabajando mal al respecto, ¿no? Porque nos consta que hay mucha gente de la Fuerza Aérea que ha investigado, que ha prestado su colaboración desinteresada de horas, porque ellos sí, si bien son personas que tienen sueldo en la Fuerza Aérea, cuando iban a las reuniones y trabajaban en el tema lo hacían extra horario o con permisos especiales para ir a las reuniones, porque no lo hacían dentro de sus funciones específicas. O sea, tenían el permiso de asistir, pero por supuesto no tenían, era una sobrecarga de horaria para ellos. Y así todo, hubo mucha gente de la Junta de Accidentes Aéreos, de Guerra Electrónica, de Meteorología, que estuvieron presentes en las reuniones y trabajando par a par con nosotros y nos escuchaban con muchísima atención y con mucho respeto, y nunca hicieron reuniones aparte en las cuales no estuviéramos nosotros. O sea, en ese sentido eran totalmente abiertas. Y en este momento, ¿hay alguien de esa época en este grupo nuevo, digamos, con la dirección nueva de este señor? ¿Hay alguien que estuvo en la época anterior cuando estaban ustedes? Nos desplazó a todos. Más allá que algunos no hablen, no digan nada, no sé por qué motivo, y serán problemas personales de ellos por lo cual no lo dicen, porque pasamos exactamente por lo mismo. Dejemos de lado el caso de Ángel Díaz, que él no está en las mails, normalmente no participa de la parte de las redes, pero hubo 2 personas más que sospechosamente callan y cuando tendrían que estar hablando como nosotros, ¿no? Porque pasaron por el mismo proceso. Pero bueno, cada cual, uno no se puede ser objetor de conciencia del otro, ¿no? Cada cual sabe por qué hace eso. No, de los civiles que estábamos no quedó ninguno, y se nombraron militarmente algunos de los que estaban en la época nuestra, en este nuevo organismo, pero nunca en los informes aparecen estas personas apoyando los casos. Solamente los apoyos que muestran los informes son de personas, incluso algunos supuestos ufólogos civiles que no están en la comisión, y sí están nombrados, porque nos desplazan como ufólogos, porque nos piden un título de asesoramiento en imágenes, que era ridículo, porque a nosotros nos habían convocado como ufólogos en su momento. Es más, en las planillas internas de directorios de teléfonos y todo figurábamos como ufólogos. No figurábamos como expertos en otra cosa. Convocan a 2 personajes del extranjero, que no tienen otro título que es habilitante como el que nos pedían a nosotros, ¿cierto? Solamente son personas que participaron en la ufología hace muchos años, algunos por ahí les quedó el nombre, pero no están haciendo cosas en este momento, o les dijeron todo lo que hicieron durante todo su periodo activo. O sea, es aquellos ufólogos que, si bien uno en especial ha contribuido bastante en el tema, pero que en los últimos años lo único que hace es detractar el fenómeno,
están están en esa postura, que a veces cuesta creer que es la misma persona, ¿no? Pero lo curioso es esto, que nos desplazan a nosotros pidiéndonos un título y a esas personas que no lo tienen, porque no tienen ninguna especialización como para estar en ese lugar. Yo de hecho tengo títulos universitarios y tengo títulos de posgrado que podrían haber servido totalmente para la investigación. Lo que pasa que cuando me dicen que no sirve, yo digo, bueno, no importa, de todas maneras yo podría pelearlo, le dije a este personaje actual, le dije en correo privado, pero no lo hago porque orgullosamente, si la idea es que los ufólogos queden afuera, orgullosamente me quedo afuera. Prefiero quedarme afuera y no estar peleando una migaja de algo que no corresponde. Y de la gente de aeronáutica que estaba en ese momento, cuando estaban ustedes, ¿hay alguien que haya quedado o directamente se cambió todo el grupo? Quedaron de nombre, pero no, hasta donde se sabe, no participan ni en las reuniones, porque prácticamente la oficina se convirtió en un unipersonal. Y no hay, esta gente no se ve que estén colaborando como lo hacían en la época que nosotros lo hacíamos. Qué pena, porque el otro día hablaba Carlos casualmente de la institución que hay en el Uruguay, ¿no? Que son tan activos y hace tantos años que están, y es una de las primeras en el mundo. Qué pena nosotros estando al lado que tengamos esta experiencia tan negativa con respecto a la investigación OVNI. Bueno, y ese es otro hito que yo en mi vida también, haberlos conocido a través de la RAO, porque ellos vinieron por primera vez a la Argentina en el año 93, en el congreso que hizo la RAO del año 93. Habían estado en algún congreso anterior, pero no oficialmente. Pero en el congreso del 93 sí lo hicieron oficialmente. Que en esa época vino, si mal no recuerdo, Carlos Pérez Lavagnini, Carlos Cantonet, que todavía vivía, actualmente está fallecido, y después vino, bueno, en otros congresos ya vino Marcos Temesio, el actual titular que es Ariel Sánchez Ríos. O sea, con ellos los conozco de aquella época. Son gente que ya, porque es una entidad que está desde el año 79. Sí, es increíble. Justamente cumplió años, así que el 7 de agosto cumplió el aniversario de la CRED OVNI. En Chile también hay una organización bastante seria, ¿no? En Chile. Sí, aunque hay quien dice que uno escucha a los colegas chilenos que tuvo varias etapas también, pero está trabajando y al menos reconoce la existencia de fenómenos no explicados, ¿no? Que es lo que hace cualquier entidad del mundo. La única que va a contrapelo es la Argentina, que supuestamente no existen no identificados para ellos, solamente son todos identificados, ¿no? Sí. El tema del caso Polanco, que surgió a partir de la entrevista que le hizo Carlos a Jorge Polanco, es terrible. Es terrible el tema del reflector, yo no lo puedo creer todavía. Lo que hizo este personaje es vergonzoso. ¿Por qué? Porque pone en tela de juicio incluso hasta la capacidad de los pilotos de la propia institución, porque es uno de los sostenedores de que los pilotos no son infalibles, que se pueden confundir, que siempre se pueden confundir. Entonces ¿qué está diciendo esta personaje? Yo represento, es como si él estuviera diciendo, yo represento una fuerza en los cuales todos los que están acá no son confiables. Y por eso es otro tema que a veces no se dice en los medios, pero observen que él nunca nombra casos ocurridos dentro de la fuerza. Simplemente habla de fotos y de cosas que le mandan particulares. ¿Por qué no trabaja con casos de pilotos, que hay muchos casos de pilotos en la fuerza que han visto cosas? Porque no confían en la oficina y no envían los datos. Esa es la respuesta. No hay gente que esté dentro de la fuerza de los pilotos que confíe en la oficina, en ese ente oficial para enviarle los casos. Eso es llamativamente preocupante también, ¿no? Sí, la verdad que sí, es una pena, es una verdadera pena. ¿Cómo fue recibida en el recibido? Porque bueno, yo no tengo mucha experiencia con el mundo OVNI,
como investigadora, de hecho. ¿Cómo fue recibida el resurgimiento de la RAO en el mundo OVNI? Hablemos de los investigadores serios. Bueno, acá creo que entre los investigadores antiguos muy bien recibida. Las únicas voces discordantes que se han escuchado son de aquellos que justamente no prestaron la colaboración en aquella vieja época. Son aquellos que boicotearon el funcionamiento en aquella época. O sea, la mayoría de los viejos investigadores que la apreciaron en su momento son aquellos que de a poco se van incorporando. Y llamativamente ha tenido mucho auge a nivel exterior del país, cosa que no había ocurrido en el año 91, en la década de los 90, no hubo mucha repercusión a nivel mundial de la RAO, pero sí lo hubo en estos pocos meses que está en organización todavía, porque todavía no ha hecho acciones concretas, específicas, sino está en una etapa organizativa, de reacomodamiento, ya si vienen ya algunos proyectos en marcha, prácticamente solo con el hecho de estar ha causado bastante interés en el exterior sobre todo. Eso es importante, es muy importante. La relación con investigadores de otros países, o sea, poder intercambiar casos, poder hacer, no sé, la omnilogía comparativa, algo que pasó en Chile, claro, y algo parecido pasó acá y así sucesivamente. Exacto, y estamos viendo al salir, al haber estado charlando con investigadores de otros países, nos damos cuenta que este proceso, si bien en Argentina está muy acentuado, los otros países no escapan a lo mismo, al tema de los egos y todo. Lo que pasa es que en Argentina es como que está muy potenciado, vaya a saber por qué razones, pero en otros países pasa también, sucede, y es muy difícil a veces congeniar, más allá que haya, hay generalmente muchos valores individuales en otros países, pero tampoco les ha sido fácil hacer proyectos conjuntos. Sí, sí. Bueno, esperemos que esto sea una etapa a superar de todos los investigadores y que empiecen a trabajar en conjunto y a participar en investigaciones. Yo creo que esa es la única manera que va a llevar a que la omnilogía realmente avance, no tenga retroceso, ¿no? Cuando dejemos de lado, como decías, el tema del ego. Esto es mío, esto lo investigué yo y nadie me lo toca. Yo digo que la investigación realmente de los casos nunca se debe cerrar. Bueno, además, lo que vino bien todo este tiempo de no haber estado, digamos, en todas las movidas que hubo, así, para reflexionar muchas cosas sobre el tema, incluso para atender a nuevas posturas que hay sobre muchas corrientes nuevas o corrientes que en su momento las desechábamos porque nos parecían un poco tiradas de los pelos a veces, pero uno a veces con el tiempo empieza a revisar y a ver de dónde viene todo eso y a aceptar algunas posturas que antes parecían un poco ridículas, ¿no? Hoy creo que hay mucho que se está trabajando, hemos tenido cosas muy pioneras en Argentina y tenemos cualquier cantidad de casuística. Es un país tan grande con una casuística tan rica. Nosotros hoy acá en nuestro partido, con el tiempo que trabajamos con el grupo local y prácticamente hemos recopilado 200 o más casos que son la mayoría anónimos para los medios nacionales. O sea, no es que no hay casos, faltan grupos investigadores a veces. Y bueno, acá creo que hemos sido uno de los únicos grupos desde los 90 para acá que hemos tratado de incluso trabajar en el tema de seguir un poco a Aimé Millet con el tema de las ortotenias y trabajar a ver en qué había de cierto, que podía, y eso está bastante en pañales, pero hemos trabajado mucho en el tema. Quizá no esté para hacer una presentación, pero la idea es, hemos visto que muchas de las cosas que Aimé Millet decía se cumplen también para el partido de Mercedes.
sea, no es que era algo, quizá había un error interpretativo a lo mejor, pero creo que no se puede desechar totalmente. Y bueno, no hubo, la idea nuestra era que nos siguiera algún grupo cuando estaba la RAO en su momento y hiciera esa investigación local que hacíamos nosotros en su zona, pero bueno, a veces los pocos grupos que investigaban localmente no siguieron, no lo hicieron, porque hubiera sido interesante para comparar, porque aprovechar la red para comunicar los resultados en distintas regiones, a ver qué resultados se obtenían. Eso era primordial. Y eso es lo que el gran mal de ir a decir el grupo que va de acá ya recorre medio país y quizá uno sabe lo que cuesta investigar, no solo económicamente, sino las idas y venidas fallidas que uno tiene para poder contactar un testigo. Y a veces, y después uno, si va a un lugar muy lejos, quizá no pueda hacer un seguimiento del testigo. Por eso, en su momento en el grupo local tratamos de priorizar los casos locales. Y creo que en eso también, si bien no hacer eso falso nacionalismo, pero creo que tenemos tantos casos en Argentina que no necesitamos ocuparnos ni de OmniTikTok ni nada por el estilo, ¿no? O sea, está bien seguir las noticias, pero creo que tenemos una casuística tan grande, tan importante, como para investigar y que está ahí esperando que analicemos los datos. Hay muchos datos recopilados también en tantos estos años. Y hay muy pocos trabajos estadísticos. Carlos Ferguson hizo un encomiable trabajo hace muy poco, que hacía muchísimo que no había un trabajo estadístico de esa naturaleza. Y hay muchos que han trabajado estadísticamente, pero yo no veo que los grupos nuevos estén trabajando en la estadística. Es como que se ocupan de algún caso rimbombante, pero no veo estadísticas, no veo catalogación, no veo estadísticas. Y si estamos investigando un fenómeno basado en hechos, estamos tratando de crear una ciencia. La ciencia tiene que ser una ciencia fáctica, y la ciencia fáctica necesita de la estadística. Es insoslayable. Eso es lo que le da base y le da seriedad al caso, ¿no? Yo creo que si hubiera grupos, que cada uno de estos grupos se ocuparan de investigar los casos de la zona a la que pertenecen, sería mucho más fácil para los investigadores y podría llegar a todo el país igualmente, con la RAO, o por ejemplo por estar comunicados todos los investigadores, ¿no? Llegaría. Bueno, yo creo que desde mi humilde desde mi humilde opinión, no es tan importante el hecho de que llegue a los grandes medios, porque los grandes medios no hacen nada, realmente, no ayudan en nada. Muy pocos los casos en que han ayudado, pero no ayudan, siempre ensucian el caso, pero el que todos los investigadores del país, e incluso fuera del país, estén contactados y puedan enterarse de un caso que pasa en Mercedes, se pueda enterar alguien de, no sé, del Chaco o de Misiones, es como lo que verdaderamente debería ser una red, ¿no? Una red de los... Claro, cuando se hizo la RAO, otra de las cosas importantísimas que hizo, que anualmente, con los casos que mandaban los investigadores asociados a la red, se hacía una casuística del año con su procesamiento estadístico. Durante 15 años hubo un registro con la contribución de todos los investigadores, con su correspondiente tratamiento estadístico. Desde que cesa la RAO hasta ahora, ninguna de las entidades que se ha agrupado hizo algo, ni siquiera un año hizo de recopilación de casuística. Eso es llamativo también. Sí. Y es una pena. Bueno, y la idea de que RAO, de RAO también es volver a recrear, además de todos los cursos de acción, esa recopilación de casuística que es tan necesaria para ver cómo evoluciona el fenómeno OVNI. Sí, fundamental, diría yo. Fundamental. Totalmente. Bueno, por eso veo que la RAO a la que perteneces, Alberto, está así trabajando muy firme, con mucha fuerza. Yo creo que hacía mucha falta, en este momento, y va a traer muchas cosas positivas. Eso estoy segura. Se necesitaba una institución
que tomara las cosas seriamente y que hiciera todo este trabajo que se ha dejado de hacer por tantos años. Sí, aparte que la RAO lo que siempre tuvo es un tratamiento de relación horizontal entre los componentes, o sea, entre las personas. No hubo, lejos de aquellos dictados de alguien que baja línea y que todos hacen esto, si no hacen esto no pertenecen. Así, la RAO fue siempre horizontal. Quizá hubo disidencias, sí, por supuesto, pero disidencias que se podían charlar. Y cuando no se podían charlar, y bueno, la persona que no quería pertenecer a eso se autoexcluía, listo. Ya está, no hay que andar con tanta historieta. O sea, porque hay gente que no se puede amoldar un trabajo conjunto. Claro. Uno lo entiende, por eso mismo cesó la primera etapa, porque aunque al querer hacer una metodología común, un trabajo conjunto realmente pleno, hubo gente que no podía moldarse a eso, que quería seguir con su individualidad y a veces no quería compartir sus investigaciones con los demás. Y bueno, eso realmente no tenía cabida en la red. No, claro. No, claro. La perjudicaba más que la beneficiaba. Claro, pero o sea, creo que todo tiene su tiempo y por eso pasó tantos años. Yo creo que hasta hace un año atrás era impensado que la RAO podía resurgir. Y ahora cuando se vio la posibilidad y me dijeron, mirá, que entre gente que estábamos charlando, se podría hacer resurgir la RAO, pero estaría buenísimo. Y bueno, cuando se concretó, mi sí ya estaba dado tiempo antes. Bueno. Bueno, ha sido un verdadero placer, Alberto, habernos conocido, aunque más no sea por intermedio de una pantallita. Y bueno, a seguir trabajando en conjunto. Ahora ojalá se dé la omnilogía eso. El personalismo no le hace bien a ninguna, o sea, no hablo solo de la omnilogía, el personalismo a cualquier institución de lo que se trata que sea, la perjudica más que la beneficia. Así que ojalá Carlos y todos podamos lograr el sueño que de alguna manera a lo mejor fue de Carlos y del grupo primero de la RAO. Ojalá se pueda. Yo creo que el ser humano tiene que evolucionar. Tiene que evolucionar primero para poder pertenecer a una institución de este tipo. Claro, es que tenemos muchas herramientas hoy para comunicarnos, para hacer cosas que ojalá hubieran estado en aquella época. Si hoy se trabajara como en aquella época, pero quintuplicaríamos las cosas que se descubrirían. Lo que pasa es que, bueno, está visto que en tantos años de Internet no hubo cosas superadoras a eso. Claro. Está en la persona más que los instrumentos están, falta que se los use como corresponde. Sí. Así yo hace un año más o menos relancé un blog que tenía y la idea era esta, rescatar toda esa ufología que no está. Y bueno, gracias al blog también surgieron un contacto con gente de otros países que yo no la tenía, porque como al no ser mediático nunca la tuve, pero bueno. Pero además surgió la posibilidad, antes que estuviera esta nueva etapa de la RAO, de hacer una investigación conjunta hermosa, para mí que fue en la cual aprendí mucho, junto a Carlos Ferguson y Ángel Díaz, que si bien investigamos un caso prácticamente a distancia, pero con mucha meticulosidad, aprendí mucho de Ángel Díaz, que es un gran maestro, que lástima que a veces él no usa la tecnología, pero evidentemente pudimos congeniar el trabajo desde distintos lugares del país, porque no podíamos desplazarnos por el tema de la pandemia. Hicimos una investigación en la cual yo aprendí muchísimo, a pesar de que uno a veces, eso ayuda, ese contacto permanente de trabajo con gente así, uno va puliendo cosas que a veces si uno la hace solo, por ahí puede... no logra ver algunos detalles que el otro sí la ve, o uno ve los detalles que el otro no vio, y así, en ese compartir salen por ahí los mejores trabajos. Yo estoy muy contento con ese trabajo y obviamente y bueno, en algunos que todavía no se han publicado, hemos seguido trabajando en otras cosas que ya en algún momento, cuando estén los resultados, se verá la luz, no antes, porque
uno puede hacer una primicia de cosas y realmente tiene las cosas a media, ¿no? Nosotros nos demoramos un mes para hacer el informe del caso de los pilotos, aquello de Neuquén, pero fue porque se revisaron todas las cosas que estuvimos haciendo, aparte de tener una charla prácticamente a diario con los testigos, ¿no? Es que ese es el error de creer que una investigación se entera el caso y se saca a la luz. Una investigación se debe sacar a la luz después de haberla terminado, de haberla finalizado. Bueno, hubo investigadores o supuestos investigadores del país que llamaron a los testigos para decir que no hablaran con nosotros. Hasta ese punto llegó la ufología argentina. Me voy a reservar los nombres, pero lo sabemos perfectamente. Hubo de dos o tres lugares llamaron a los testigos para que no hablaran con Ferguson, con Díaz y con quien habla. Específicamente les dijeron eso, incluso un medio, una persona que relacionada con los medios le dijo que si no hablaban con ellos, como primicia, el caso iba a ser tirado abajo. Lo cual hicieron, aunque no les salió bien, pero bueno, lo hicieron. Así como se lo dijeron a los testigos, lo hicieron. Aunque no lograron tirar abajo, porque fue una ridiculez la explicación que dieron, pero bueno. Es infantil eso, es infantil. O sea que en pleno siglo XXI, y después de todo lo que hemos pasado como humanidad, se sigan haciendo esas cosas, realmente la calificación es cero, ¿no? No, por supuesto, eso me da risa, y lo que pasa es que eso hace quedar mal a la ufología en cualquier ámbito, con los testigos, con el resto de los países, porque no es esa infantilada que hacen, es serio, porque incluso los testigos quedan en el medio y los testigos ven eso, lo ven y dicen, pero yo creí que esto era más serio, nos dicen, algunos testigos nos han dicho, como lo dijo Polanco con la nota, creíamos que la ufología era más seria. Y bueno, y eso hace también que la ciencia le cierre las puertas a lo que se puede hacer, porque... Y esto es yo creo que es un mal argentino, ¿no? En otros países puede pasar, pero acá pasó cuando nos incluyeron, cuando se dio a conocer la lista de la comisión oficial, la mayor crítica destructiva vino de la ufología, no de los militares. Nosotros pensamos que adentro, que haya habido gente dentro del condo que no le gustábamos nosotros. No, eso no existió ahí. Lo tuvimos desde la ufología. Aquellos con los que compartíamos congresos un tiempo antes, con aquellos que nos palmeaban en la espalda, fueron los primeros en despotricar, nos dijeron de todo, desde que cobrábamos sueldo, que estábamos participando del ocultamiento, desde hasta que recibíamos sobres de la CIDE, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas, ridiculeces. Incluso lo han dicho en alguno de estos cafés ufológicos no voy a decir de qué lugar, pero bueno, venían desde esos lugares, de un café ufológico. Las críticas vinieron principalmente desde ahí, e incluso hasta y de gente que nos conocía perfectamente bien, que sabíamos que no nos íbamos a prestar ese tipo de situaciones, ¿no? Evidentemente eso fue llamativo, porque yo digo, y hoy ese mismo tipo de gente, esas mismas personas que hacían ese trabajito, hoy sospechosamente están en silencio ante la actitud de este personaje. O sea, ¿por qué no siguen hablando en contra de este personaje? Porque en realidad lo que querían es sacarnos a nosotros, y es evidentemente muy claro esto. Es muy claro. Y yo no tengo, se lo digo de frente al que sea, no tengo ningún problema porque esto me hago cargo de lo que digo. Pero fue así esto. Hoy ese tipo de personas, incluso hay un petitorio para desplazar a este personaje que hizo un civil, y él mismo nos ha mostrado a las personas que lo han firmado, y llamativamente estos personajes no lo han firmado. O sea,
son aquellos que nos criticaron abiertamente y hoy, ¿qué pasa? Consienten entonces bajo artilugio, que dicen que lo que puedan dar la explicación que quieran por lo cual no firmaron. Pero en realidad están, y al no decir nada, a pesar de que fueron públicos y lo hicieron en medios públicos lo que dijeron hacia nosotros, hoy no dicen absolutamente nada. Están consintiendo y están siendo cómplices de la actual conducción. Eso yo creo que es así. Es una pena. Es una pena porque además, como siempre digo, le hace mal al fenómeno. Después el testigo no tiene confianza, nos meten a todos en una misma bolsa. O sea, es muy feo, es muy feo. Yo creo que se debe cambiar eso, se debe transmutar, ya no más esas cosas. Son cosas infantiles, son cosas que, como digo, le hacen mal al fenómeno, a los investigadores, a todo el mundo. Totalmente. No se gana. Lo digo porque creo que por no haber dicho estas cosas se llegó a la situación actual. Por no haber dicho en su momento estas cosas se llegó a la situación actual. O sea, yo no... A mí si me odia el 90% no importa. Yo creo que me basta con que el testigo aprecie lo que yo hago. Es que la estrella del caso siempre es el testigo, ¿verdad? Seguro. Y como te dije antes, si el testigo no quiere dar su identidad, hay que preservarla a toda costa, no importa que nos traten de mentirosos, no importa que no tengamos la primicia. El testigo pidió reserva y bueno, como tal se la debemos dar. Sí, así es. Bueno, Alberto, esperemos que todo siga bien, que la RAO vaya para adelante y que, bueno, en realidad un buen comportamiento lo único que hace es beneficiar al fenómeno, al investigador que puede trabajar seriamente, con ética, y así el testigo o a la persona que le pasa una situación así, que ya es traumática, por el solo hecho de encontrarse con algo tan extraño para nuestra cultura, tengan fe en la persona que se va a acercar, se abran y puedan contar el hecho, con confianza, que se lo trate con respeto. Eso es fundamental. Totalmente. Bueno, un placer haber charlado contigo. En algún momento nos conoceremos personalmente, calculo cuando termine todo esto. En algún momento se hará una reunión y nos veremos y nos conoceremos. Muchísimas gracias por haberse aceptado el estar en Vivencias. No, gracias por haberme pensado en entrevistarme y muchas gracias también a la paciencia que han tenido los oyentes de tu programa para escuchar lo que dije, ¿no? Estuvo perfecto. Sos investigador, Alberto, no podés negarlo. No podés negarlo y vas a hablar como un investigador, eso es cierto. Bueno, queridos amigos, nosotros nos vamos a encontrar el jueves próximo con otra de las lindas personas que nos dejan, con las que aprendemos. Así de simple, con las que aprendemos. Muchísimas gracias por habernos acompañado.